tal? Muy buenas tardes, un gusto que nos acompañen. Mi nombre es Jesús Villegas, esto es Corte de Caja, me acompaña Benjamín Gagiola. Bienvenidos a Corte de Caja. Bueno, un gusto que nos acompañen aquí a Corte de Caja Político, en este día miércoles ya de semana, lunes y miércoles, como bien saben, Corte de Caja Político, martes y jueves Corte de Caja Negocios y Finanzas, y viernes, el día viernes también Jorge Piña con Corte de Caja Jurídico. Y bueno, es un gusto que obviamente que nos acompañe Benjamín, como siempre, un gusto como saludarte. Siempre, Jesús, qué gusto. Aquí, qué bueno compartir la mesa. Y bueno, muchos temas interesantes esperemos para nuestro auditorio, y tenemos aquí los temas. El primero sería los presidentes de México ante el Foro Mundial, a colación precisamente de la visita de nuestro señor presidente a Nueva York, también de López Mateos AMLO, básicamente la reseña tú con el contexto histórico, Benjamín, que lo domina perfectamente, también una nueva visita del presidente López Obrador a la entidad, comentaremos al respecto, también el tema de las renovaciones de las dirigencias estatales de los partidos políticos en Sonora, también un tema que puede ser de su interés, los problemas del listezón, híjola, algo que parecería que de nunca acabar, pero hay que tocar ese tema también. Las auditorías a los anteriores presidentes municipales de Sonora, obviamente un tema que tiene importancia significativa por el seguimiento que le está dando el ISAF a todos estos temas que obviamente debemos de darle un seguimiento puntual. Y también lo que sería la ratificación de Rogelio López como fiscal anticorrupción de Sonora. ¿Quién es? ¿Cuál es su perfil? ¿Hacia qué va? ¿Qué asignaturas pendientes tiene? Esos serían los principales temas del día de hoy. Pero bueno, arrancamos, si te parece, Benjamín, con el tema, pues bueno, que obviamente ha generado muchos comentarios en todo el ámbito nacional e internacional, obviamente que fue la visita del presidente al foro, en este caso de la ONU, y en este caso del Consejo de Seguridad, ¿no? Básicamente, y en este tema obviamente pues ha generado pues voces a favor de su participación, otras en contra, ha habido pues totalmente ahí un debate al respecto. ¿Qué opinas tú de esa visita, básicamente de cómo le fue en ese sentido, y para entrar en el tema pues en el contexto histórico que tú bien manejas? Fíjate, Jesús, como siempre, con el gusto de estar aquí y frente a nuestros compañeros, ahí nuestra teleaudiencia, te diría lo siguiente: al presidente de México le gusta mucho lo tropical. Es decir, no tiene nada que ver quizás con aquel... Tiene sangre tropical. Sí, es de Macuspana, Tabasco, pero no tiene nada que ver necesariamente con aquel artículo del Mesías tropical que en algún momento Enrique Krause se lo adjetivó. No, cuando me refiero a que el presidente de México es tropical, me refiero a que trabaja hacia adentro, le gusta mucho lo mexicano, es de fronteras hacia fronteras. No es, por así decirlo, un presidente mexicano que vaya al extranjero y pasee la grandeza de México, como en su momento era el eslogan de Adolfo López Mateos. Y te invito a hacer un recorrido, Jesús, porque mira, si utilizamos la historia como una palanca para el esclarecimiento del presente y más que para el vaticinio del futuro, te diría que en la historia de México en el siglo XX, pocos presidentes mexicanos han sido viajeros, no viejeros, como le decían a López Mateos. No te rías, Jesús, por favor. Han sido viajeros. ¿Qué quiero decir? Pues el más importante, significativo de todos, Adolfo López Mateos, el Toluco, porque era de Toluca. López Paseos, ¿no? López Paseos le decían. Correcto. Y tenía una gran afición por el boxeo y tenía una admiración inconmensurable por el Toluco López, aquel que no fue campeón del mundo, pero que fue uno de los primeros ídolos que tuvo México junto con el Ratón Macías. Bueno, cierro la regresión deportiva. López Mateos fue un embajador de México. ¿Quién nos recuerda, de los mexicanos de esa generación, por supuesto, a López Mateos, que estuvo con Saturno en Indonesia, que estuvo con Charles de Gaulle en la Francia eterna, que estuvo en los Estados Unidos con Kennedy, que inició los trámites para el regreso del chamizal, que fue un representante del México en el exterior? Bueno, pero se puede decir que a partir de López Mateos inician los periplos de los presidentes mexicanos. Otro muy paseado, por así decirlo, José López Portillo, que más o menos trató de adquirir el liderazgo de Echeverría también, que nos lo brincamos, pero entre Echeverría y Portillo hay una continuidad, un continuo. Son presidentes muy salidores, presidentes que en el mundo, por ejemplo, Echeverría, de los países no alineados, fue hasta la ONU y ahí habló de la Carta de los Derechos y los Deberes de los Estados y se la aprobaron. Y Portillo, pues con Contadora y el conflicto en Centroamérica, donde quería que México retomara otra vez el liderazgo, simple y sencillamente tuvimos un presidente pues de mucho millaje en las líneas internacionales y bueno, qué no decir, de
del último gran presidente, por así decirlo, viajero, en ese sentido grande, Carlos Salinas de Gortari. De ahí en adelante los presidentes de México como que trabajan más hacia adentro, son más domésticos que foráneos. Sí, yo creo que Zedillo también, en cierta forma, en una etapa también. Con los foros de Davos. Los foros de Davos, sobre todo en la parte económica, ¿no? Zedillo ahí donde lucía, obviamente, también de manera importante. Le pegaba a los viáticos, ¿no? Exactamente, ¿no? Pero sí, como bien comentas, Carlos Salinas, yo creo que también uno de los que aprovechó los reflectores a nivel internacional de mejor manera, al grado, obviamente, de llevar precisamente esa imagen, permear esa imagen a nivel internacional, de que pues era prácticamente un México nuevo, un México diferente, ya que estaba ya llegando a una etapa de desarrollo diferente, y obviamente, pues obviamente todo entrelazado con el tema del NAFTA, ¿no? Con el tema del Tratado de Libre Comercio, que obviamente catapultó lo que sería la imagen de México a nivel internacional. Y sí, como bien comentas, ¿no? Como en esa reseña, en ese contexto que tú nos das, finalmente llegamos también a la etapa después de Ernesto Zedillo, y llega obviamente la etapa panista. ¿Cómo ves tú en esa etapa el tema ahí precisamente de la relevancia de los presidentes en el contexto internacional? Yo creo que ni Fox ni Calderón fueron grandes presidentes que nos prestigiaran en el exterior. Yo creo que trabajaron con la estructura y el andamiaje que le dejaron los gobiernos priistas neoliberales desde la Madrid para acá. Y bueno, todos los presidentes salen, es cierto, pero verdaderamente el que sale o ha salido menos es López Obrador. ¿Y qué te parece si abordamos su discurso ante el Consejo de Seguridad del día de ayer en la ONU? Para empezar, la pregunta que todo el mundo deberíamos hacernos es ¿qué gana México con un escaño o una posición a nivel presidencial, en este caso, en el Consejo de Seguridad? ¿Tú qué crees que gana México? Sí, obviamente ahí es un tema de relevancia, o sea, para la posición de México en el contexto internacional, obviamente una posición importante estar en el Consejo de Seguridad, pero más allá de eso, finalmente, como que de alguna otra forma la relevancia que pudiera haber tenido quizás no era el foro correcto. Esa es la pregunta, ¿era el foro correcto para que él expresara pues las ideas que él tiene? Sabemos claramente cuál es su contexto discursivo, la forma, las ideas que él maneja. ¿Era realmente el foro correcto para expresarse de esa manera? ¿O probablemente tendría que haber estado en septiembre en el pleno donde estaba con sus homólogos a lo mejor en una mejor circunstancia a presentarse en este consejo? ¿Cómo ves ahí esa parte? Pero si te parece, yo creo que eso es algo que reviste importancia, lo comentamos regresando a corte. Seguimos aquí en Corte de Caja. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bueno, muy bien, Benjamín, y si quieres para rematar, me parece muy bien donde te quedaste ahí sobre este tema relevante, el discurso. ¿Cómo viste el discurso? Yo te decía si era el foro correcto para expresar estas ideas que planteó, interesantes algunas de ellas, pero la duda persiste de que sí era el foro correcto. Los detractores del presidente Obrador lo han quemado en leña verde. Han dicho que no era el foro ni era el momento. Pero los que tratan de darle un valor agregado a la visita de Obrador a la ONU y en concreto al Consejo de Seguridad, pues fíjate que más que justificarlo, dicen que está obligado a dar un discurso. Ahora, voy al contenido. El contenido del discurso del presidente Obrador es un contenido de crítica. Critica el neoliberalismo, critica a los pobres que generó el neoliberalismo, habla de una construcción de un Estado mundial de fraternidad y bueno, eso nos permite recrear aquellos años donde Luis Echeverría echaba discursos por el tercer mundo, donde Fidel Castro también hablaba de la fraternidad y el solidarismo universal. Y a lo que voy, quizás no era el momento exacto ni el foro exacto, pero sí es la ONU a final de cuentas. ¿Y desde cuándo no veías tú un presidente mexicano en tribuna en la ONU?
Bueno, lo que pasa es de que también ahí el tema de los temas que trató, probablemente en algunos casos, algunos le llamaron la atención precisamente que el foro pudiera haber sido no ser correcto, pero algunas ideas interesantes que plantea, obviamente eso no se puede dejar de lado. Sin embargo, algunos detractores, como tú bien comentas, que ya obviamente lo conocemos ahí, que atacan su discurso, atacan la forma como se expresa, etcétera, y obviamente que hablan de que fue una mañanera internacional, o sea, que fue trasladar prácticamente la mañanera y que el discurso estaba enfocado más hacia en este caso, hacia el mercado doméstico, hacia México, más que hacia realmente a lo que podrían ser sus homólogos a nivel mundial. ¿Qué opinas de eso? Yo creo que Obrador tiene muy claro que la respuesta de largo plazo y de forma estructural a la violencia, al terrorismo, a las inseguridades mundiales, a la guerra, a la guerrilla, a los golpes de Estado, pasa por la pobreza. Y en ese sentido yo invitaría a tratar de entender bajo ese sesgo que el discurso de Obrador efectivamente es un discurso técnico de seguridad mundial, por así decirlo. Es un discurso que va al basamento de la violencia mundial, que es la pobreza. Quizás era un discurso que hubiera sonado, que hubiera tenido mejor sonoridad en otro foro, pero yo creo que el presidente no iba a desaprovechar su visita a Nueva York, sede de las Naciones Unidas, y ahí dijo algo que yo quisiera rescatar. La voz de México empieza a ser una voz que se va a escuchar para bien o para mal, pero es una voz que regresa. México perdió liderazgo continental en América Latina, lo rebasó allá en los 90s Brasil y Argentina. No obstante, Argentina cayó pronto en crisis económicas que le ha costado mucho regresar, y hoy la voz, por así decirlo, hegemónico en las cancillerías latinoamericanas sigue siendo Brasil. Creo que la apuesta del presidente es regresarle a México el lugar que le correspondía, y no solamente como el hermano mayor de Centroamérica. Ahora, la política internacional también pasa por el Consejo de Seguridad, y México durante un mes va a tener la presidencia. Ahí yo quisiera detenerme un segundo, Jesús, porque creo que es importante visualizar algunos escenarios de riesgo. Es decir, ¿queda en estado vulnerable el país al asumir la presidencia del Consejo de Seguridad? Dado que tenemos una frontera muy porosa con los norteamericanos, sin duda entran y salen aspirantes a talibanes, aprendices de terroristas, el narcotráfico conectado posiblemente con estos, como en Colombia se dio, la guerrilla y el narco, etcétera, etcétera. Esos son temas que a mí me interesaría discutir. Y ahí obviamente en un contexto en el que la escalada de violencia a nivel nacional obviamente está en un punto sumamente complicado, ahí también sus detractores hablan de que bueno, que cuál es prácticamente la experiencia que puede compartir precisamente sobre estos temas, pero exactamente, finalmente esos temas que tú mencionas son los que realmente le competen al área de seguridad. Obviamente en tema de seguridad pues puede ser muy incluyente con temas de algunos de los que planteó el propio presidente, los temas por ejemplo de seguridad, no nomás abarcan específicamente temas de seguridad pública, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, por ahí también se justifica de pronto el que se hayan tocado algunos temas interesantes como los que planteó el presidente. Pero regresando al presidente, el presidente regresa a Sonora. ¿Cómo ves? Fíjate que sí. Regresa a Sonora, ya se convirtió a lo mejor en una de sus ¿será tierras favoritas? ¿Qué opinas? Fíjate, te voy a decir algo que pocas veces dices. Antes, hace unos 30, 40 años, se anunciaba en el periódico, mañana estará en Sonora el presidente fulano de tal. De unos años para acá, 10 años para acá, se dice en el periódico, ayer estuvo el presidente en Sonora. Es decir, las visitas presidenciales se devaluaron y yo creo que con Obrador se están volviendo a valorar. Ya la gente se entera de que va a venir el presidente en unos días más a Cananea, se enteró de que el presidente estuvo en Ciudad Obregón, General Yaqui, pues tratando de encontrarle una reconciliación a algo tan complicado como es la relación con la etnia Yoreme. Pero bueno, va a estar en Cananea, Jesús. Y hablar de Cananea hace mucho tiempo que no solamente es hablar de la huelga histórica, sino es hablar de una problemática medioambiental, es hablar de una mina que sigue siendo el motor y el corazón de una economía regional, no solamente de Cananea, y sigue siendo hablar del Grupo México. Claro, y un contexto en el tema de Grupo México muy interesante, Benjamín, sobre todo de cara a la propuesta que en su momento Alfonso Durazo, el gobernador, hizo en el sentido de la posibilidad de convencer en este caso a Grupo México, uno de los grupos empresariales obviamente más importantes del país, el cambiar su dirección fiscal a Sonora. Yo creo que esa es una propuesta muy interesante que está planteando el gobernador Durazo. En ese contexto, la relación con Grupo México pudiera tener ahí, pues al final un direccionamiento muy importante hacia lo que sería la economía sonorense en caso que se pudiera concretar algo como esto. Y finalmente, la pregunta sería en el caso de la visita del presidente, ¿gana Sonora con estas visitas? ¿O cada visita hay ves algún avance importante? ¿Cómo ves tú? Porque obviamente pues se da obviamente esta relación tan cercana con estas visitas, ¿no? Toda entidad gana cuando llega el presidente,
porque para empezar no pierde nada. Para empezar. Segundo, el presidente seguramente va a anunciar inversiones de la mano de Alfonso Durazo en Cananea, que es una especie de detonante de la región Agua Prieta, Naco y parte de Nogales y el río Sonora, su parte alta. Seguramente van a tratar de hablar de ese cambio de domicilio fiscal, pero fíjate que yo me gustaría tocar este punto contigo, Jesús, y con nuestros teleauditorio. Ojalá llegue el momento en que el asunto de la gran minería deje de ser materia federal para convertirse en materia estatal. Sonora es una potencia cuprífera, aurífera, es una potencia en materiales industriales y minerales, y todos los permisos, los impuestos y demás son federales. Correcto. El primer paso quizás significa domiciliar fiscalmente a esa empresa, que ya no esté en la Ciudad de México, sino que esté aquí, y eso va a implicar chambas, va a implicar convenios para la cobra de impuestos y demás, pero a final de cuentas creo que la gran apuesta de Alfonso Durazo tiene que ser de una u otra manera, y mira que es complicado porque pasa por la Constitución eso. El 27 constitucional le resguarda a la federación el manejo de la riqueza del subsuelo, metales incluidos por supuesto, y bueno, no es fácil decirlo, pero ojalá en algún momento Sonora y otras entidades también, potencias, repito, titanes de la minería lo logren, porque eso sí sería una verdadera derrama económica que vendría a transformar la realidad de esas entidades. Claro, ¿no? Y en un contexto también interesante ahí de que esté visitando Sonora, en el contexto, por ejemplo, ahorita me recordábamos el tema que platicamos el programa pasado, el tema de la declaratoria, por ejemplo, de emergencia sanitaria en Guaymas, o sea, todo ese tipo de proyectos que en Sonora está en este momento requiriendo inversiones muy importantes, en el tema de infraestructura, por ejemplo, sanitaria y que decíamos, y de agua potable, ahí hay una inversión importantísima que se requiere, el famoso tema de la pavimentación y recarpeteo, ¿no? de la famosa nieve al presidente municipal Antonio Estías Arán, son temas finalmente de recursos, son temas de dinero, que obviamente obviamente el presidente aquí en cortito con el gobernador Alfonso Durazo, yo creo que abona a la posibilidad precisamente de lograr apoyos importantes en ese tipo de proyectos y sobre todo de cara a un año muy complicado. El 2022 el presupuesto va a tener obviamente recortes importantes en muchas áreas, va a haber proyectos que definitivamente no podrán a lo mejor cristalizarse inmediatamente. En ese sentido, la cobija es pequeña, se va a ir estirando de un lado o del otro, desafortunadamente, y se descobijan otra parte, y en ese sentido, obviamente importante el que haya esa cercanía entre el presidente y el gobernador para precisamente tener la posibilidad de acceder a parte de esos recursos tan limitados en el 2022. El presidente tiene la llave con el control que tiene en la Cámara de Diputados del presupuesto del próximo año. Bueno, algo significativo. Alfonso Durazo lleva 2 meses gobernando Sonora y ya es la segunda visita del presidente. ¿Qué nos implica? ¿Qué nos exhibe? ¿Qué nos deja ver? Una muy buena relación. Si eso se traduce en presupuestos, si eso se traduce en agilidad de procedimientos, si eso se traduce en un trato, si no privilegiado, si de fluidez, Sonora va a ganar. Claro, como se decía, ¿no? El amor se demuestra, dicen. Andando e invirtiendo. Exactamente, ¿no? Y en ese sentido, muchas necesidades trae Sonora en ese sentido. Y bueno, qué mejor que estar en cortito con el presidente para poder amarrar ese tipo de situación. Así que estaremos muy pendientes de lo que se anuncie en la gira que tendrá aquí el presidente nuevamente en Sonora y obviamente que ojalá que sea para avances en todos los proyectos para Sonora. Pero bueno, continuaremos aquí en Corte de Caja. Benjamín Gagiola, Jesús Villegas, como siempre, un gusto que nos acompañen. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja.
Y bueno, un gusto que nos sigan acompañando aquí en Corte de Caja. Obviamente, pues temas que pueden ser de su interés en materia política, Corte de Caja Política, todo lo que tiene que ver con gobierno, con política y obviamente pues los temas que pueden obviamente estar relacionados con esto. Y en ese sentido, el tema que traíamos ahí, Benjamín, que habíamos platicado, las renovaciones de las dirigencias estatales de los partidos políticos en Sonora. Prácticamente todos están ahorita en el juego, ahorita como comentabas tras bambalinas ahí, algunos con mayor necesidad que otros, pero todos al final están en este proceso, algunos con interinatos. Platícanos un poquito ahí lo que es el panorama de los partidos políticos. Fíjate, Jesús, que te comentaría que prácticamente todos los partidos tienen que renovar sus dirigencias, sea que se vencieron sus periodos, sea que hay interregnos, sea que de una u otra manera vienen guerras civiles, sea que hablemos de sobrevivencia o registro partidista, pero todos en un lapso de un año se van a tener que renovar. ¿Qué te parece si empezamos por el PAN? Aunque ahí tenemos, bueno, una fotografía de lo que en algún momento fue el antipan, pero ahí está el PAN. Bueno, ya no sabemos ni distinguir entre PRI y PAN, para pues empezar, ¿no? Es el PRIAN, ¿verdad? Pues, le dieron la razón al presidente. Aunque ahora se habla del primor también. Mira, vamos a empezar, ¿qué te parece? Ahí está Morena, también va a tener que llevar a cabo un proceso de renovación de su dirigencia estatal después de la dirigencia nacional. Esas oficinas que estuvieron tomadas, ¿no? Prácticamente se cambiaron de oficinas y esas siguieron siempre tomadas, ¿no? Lo que vimos en la fotografía. Durante gran parte de la campaña estuvieron tomadas, al final llegaron a acuerdos y hoy están desocupadas porque ya Morena tiene nueva sede. ¿Qué te parece si iniciamos con el PAN? A ver, yo creo que el PAN se está jugando su regreso, su comeback, A ver, ¿y por qué protestas con el PAN? ¿No habrá ahí Bueno, porque simplemente es el PAN el que hoy podemos definir como la oposición más o menos visible, nítida, clara o definida a Morena. Si quieres iniciamos con el PT, pero yo creo que el PAN representa más que el PT en estos momentos y el PAN está en un tiro, en una guerra civil a cuchillo afilado y machete despostillado entre Humberto Sousa, que en algún momento fue de las cuadras políticas de los Munro de Peñasco, y Gildardo Real. Y parece ser que ahí va a estar el último baile de la cumbancha, porque se van a dar con todo en aquellas famosas asambleas donde se daban, pero hasta con la cubeta en el PAN, pero parece ser que la tendencia hoy, si no hay sorpresa, la lleva Gildardo Real. Pero no será como la lucha libre, que es un show nada más, que prácticamente son de la misma cuadra y que no hay absolutamente nada realmente de enfrentamiento. Yo veo ahí, que lo platicábamos en un anterior corte de Caja Político, que realmente no se ven los perfiles ahí de otrora en el PAN, ahí como decimos aguerridos, realmente que representaran grupos pues, diversos, que hubiera ahí encontronazos reales entre los grupos. Yo veo ahí como que un pleito muy arreglado, dirían ahí. No veo realmente que estén sacando las chispas que debería haber a lo mejor internamente en este proceso. Veo a los Munro muy amarrados ahí del PAN, obviamente como dices tú con el caso de Humberto Sousa ahí, que representaría en cierta forma a ese grupo otra vez. Munro tiene añales ahí, prácticamente desde padres, no ha dejado el PAN, ahora tiene a su hijo de coordinador de los diputados del PAN, estaría también apoyando eventualmente a Humberto Sousa, como comentas tú, y por el otro lado, pues el grupo de Javier Gándara, ¿no? A través de Gildardo Real. Entonces estamos hablando, ¿no es lo mismo otra vez? Mira, te dijera que es lo mismo en términos que es un reciclaje, es una licuadora de cuadros políticos, pero se están jugando las prerrogativas del PAN, se están jugando la pluri número 1, número 2, dependiendo cómo le vaya al PAN en las próximas elecciones, se están jugando la interlocución con el gobierno del Estado, se están jugando la coordinación con los diputados que implica presupuesto y obra pública para sus distritos, se están jugando la viabilidad del registro, y yo creo que a lo que tú haces referencia es al tamaño o a la calidad de los dirigentes. Yo creo que es un proceso de renovación serio. Tan es así que va a haber heridos en caso de que no esté lo suficientemente limpia la contienda del PAN. Pero mira, voy a ir a lo sustancial. Vamos a suponer que gana Gildardo Real. ¿Qué diferencia va a haber en el PAN antes y después de la victoria de Gildardo Real, que trae detrás de él los liderazgos de lo que queda de Javier Gándara, de lo que queda de Héctor Larios y de lo que en su momento fue una pléyade? Así tronaron como palomitas de maíz en el microondas toda una generación de políticos. ¿Quién lo iba a decir? De Manuel Espino, que fue delegado de Felipe Calderón, dirigente nacional, Espino en Sonora, y que hoy busca la gobernatura de Durango por Morena. Claro, ¿no? Y al final, desafortunadamente lo que vemos es de que queda de lado nuevamente probablemente la militancia de años en el PAN, que busca precisamente el que hubiera mejores alternativas o mayores alternativas en los cuadros que se estén jugando prácticamente un liderazgo, como en este caso, y volvemos a ver que yo creo que la militancia nuevamente queda de lado, y lo más importante, o quizás lo más riesgoso, de mayor riesgo para el propio PAN, sería de que nuevamente se gane el desdén de la ciudadanía, que básicamente digan, pues es lo mismo, no cambió, nomás la misma
gata nomás revolcada, y que en ese sentido no genere esa expectativa y ese interés de cara para los siguientes procesos electorales, y que obviamente ahí es donde el PAN yo creo que estaría perdiendo más en el sentido de que no se vea que haya realmente una renovación, un cambio de cuadros, y yo creo que ahí el PAN es donde pues más estaría perdiendo, ¿no? Fíjate que es un punto interesante porque Acción Nacional siempre se ha renovado viendo hacia adentro, nunca ha hecho de su dirigencias una kermés social. Es decir, Acción Nacional no lo tiene muy preocupado si levanta el interés social o mediático su proceso de renovación. Una vez que se dirima el próximo, en este caso el próximo dirigente estatal, sea quien sea, empezarán a trabajar criticando al gobierno, criticando al partido en el poder, criticando la economía, criticando los municipios, rumbo a la construcción de candidaturas el 24. Pero fíjate que la cosa siempre parece ser que es lo mismo para el PRI también, porque el PRI hoy no ha exportado su proceso, no lo ha conectado con la gente. ¿Todavía existe el PRI? Yo creo que todavía existe el PRI, tiene 4 diputados a nivel local, tiene algunos municipios chiquitos y creo que es el pivote en la construcción junto con Zambrano del PRD de una gran coalición como lo fue el 18. Y te lo digo en el sentido que cada vez el PRI yo creo que disminuye su importancia significativa, por eso te lo digo de esa forma, a manera de broma, en el sentido de que tiene también ante sí un reto importantísimo y más sobre todo por lo que hablamos ahí precisamente de esa falta de pronto de diferenciación ante la sociedad del PRIAN. ¿Por qué? Porque no, pues mucha gente que realmente no distingue a dónde empieza, dónde termina el PRI, dónde empieza, dónde termina el PAN, ¿no? Yo creo que por ahí también importante, pero si quieres ahorita retomamos el tema del PRI y seguimos ahorita aquí con los otros partidos. Por supuesto, los otros partidos. Y bueno, un gusto que nos sigan acompañando en Corte de Caja. Regresamos después del corte. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Bueno, y continuamos aquí en Corte de Caja. Se está poniendo muy bueno aquí el debate tras las cámaras. El boxeo aquí político. Se puso los guantes aquí Benjamín Gagiola. Se le da como que batallas, ¿no, Benjamín? A veces batallas, a veces. Pero bueno, estábamos hablando del PRI. Y bueno, el tricolor, pues híjola, ¿qué podemos decir del tricolor ahorita en una situación en la que está viviendo Ernesto de Lucas, el Pato de Lucas? Pues está obviamente ya prácticamente con las maletas listas para ya dejar el partido, una coyuntura del PRI que comentamos ahorita que pues tiene que a lo mejor hacer un tema de acercarse precisamente con el psicólogo, encontrar realmente cuál es ahí su personalidad, realmente lo que está buscando, quién es y qué está buscando, porque vemos ahí de pronto una falta de identidad importante en el priismo. Desafortunadamente algunos de los cuadros tradicionalmente trabajadores en los pueblos, en los municipios que más trabajaban directamente de la militancia, pues que sienten años en los que prácticamente pues no han sido atendidos, no han sido integrados obviamente a los proyectos partidistas, prácticamente el PRI secuestrado por las marcas, los apellidos, increíble, o sea, peor que partidos pequeños. Realmente el PRI en esa parte se empequeñeció en el sentido de que solamente 20 apellidos estaban en las listas de candidaturas, y obviamente en ese sentido, ¿qué viene para el PRI, Benjamín? Yo creo que el PRI, desde aquella gran crisis en los 80s en Chihuahua, debió haber desaparecido y haberse refundado. Hoy el PRI es un partido... Ni siquiera se ha cambiado el nombre del PRI, es increíble. Y fíjate que es un detalle fiscal, entre otras cosas, lo que impide eso. Cambiar de Partido Revolucionario Institucional a Partido del Nacionalismo Revolucionario o al Partido del Reparto del Queso Democrático, o como decidan llamarse, simple y sencillamente pasa por un asunto fiscal también, pero bueno, sería lo de menos. El PRI ya no puede andar inyectándose insulina o morfina, tiene que morir para que surja un nuevo partido político. Así se decía de Peña Nieto el 2011, 2012, no, el PRI no va a regresar, y regresaron. ¿Cuál es la fórmula para los partidos políticos, todos en general, donde ya no es la ideología, ni la militancia, ni las estructuras, ni los comités de base o territorial la clave? El candidato. Si ahorita tú le pones al PAN a un candidato refulgente de retórica destructiva como Panzer y que tiene un flaque en la boca para hablar veneno,
con Diego Fernández Ceballos, te aseguro que el PAN empieza a recuperarse, no porque se haya renovado, sino porque el candidato lo va a levantar. Quítale a los candidatos, a los partidos chicos, los candidatos grandes y se quedan en los huesos. El PRI tiene que buscar ser un partido diferente. Por ejemplo, un partido de causas, un partido que vaya con los consumidores, que pelee la luz, que pelee las tarifas, que pelee que ya no te cobra una maleta extra en el avión, que pelee el asunto de los notarios contaminados. Ese es el PRI de las pequeñas grandes causas sociales. Ya se acabó el PRI o el discurso de la revolución, de la reforma agraria, del sindicalismo revolucionario. Ese PRI ya está sepultado. Quien no lo entienda así, no entiende lo que el PRI fue. Ahora, el PRI es posible que tenga en su genética la capacidad de metamorfosearse, difícil porque está secuestrado. En Sonora está secuestrado por un apellido muy destacado del Estado y que parece ser que se lo va a llevar a la tumba, pero cuidado, los partidos no mueren, se transforman como la energía, dijera Albert Einstein. Sí, porque vemos, imagínate a un perfil, un joven que tenga intenciones de participar en política por una razón y que está buscando la vía de poder tener una participación. Y en un momento dado te pones a pensar y dirías, ahorita que estamos hablando del PRI, anteriormente obviamente era la gran posibilidad de tener un crecimiento político, de tener unas perspectivas de crecimiento político importantes, y ahorita, ¿cuál sería la motivación para alguien, por ejemplo, para un joven que quiera participar en política, el afiliarse o meterse en el PRI, por ejemplo? Ninguna. Y te dijera que casi lo mismo para todos los partidos. Cuando un partido gana el poder, como le pasó al PAN en el 2000, millones de mexicanos quisieron afiliarse. Ahí nació entonces aquella famosa frase que a Castillo Peraza había acuñado años atrás: no ganemos el poder y perdamos el partido. Pues el Partido Acción Nacional se desdibujó porque entraron priistas, gente de la izquierda y todo tipo de fauna salvaje que vino a darle en la torre a esa imagen que por tantas décadas los padres fundadores del panismo en México habían tratado de construir y cuidar mucho. Ahora, todos los partidos, incluyendo el PRI, tienen un problema de identificación e identidad. Pero en el caso concreto del PRI, ¿quién quiere militar en el PRI? Quien tenga ambición desde la oposición de convertirse en una voz diferente al partido que gobierna. Es algo titánico, proteico, difícil. Pero las elecciones nos han demostrado que nadie llega para quedarse siempre. De una u otra manera, el reto de los priistas es transformarse y hacer un nuevo partido. Un partido que ya no descanse ni en la CTM, ni en la CNC, ni en la CENOP. Un partido que no descanse en los cacicazgos regionales, que ya no valen nada. Un partido que hoy le apuesta a las causas de las mujeres, de los jóvenes, de los deportistas, de los cultureros, de los críticos, de los intelectuales. Vale más que un partido con el esquema tradicional. Exacto, totalmente. ¿Y Morena? ¿Cómo está Morena? Morena en este momento con un interinato, obviamente está ligado obviamente a lo que es el plano nacional también de la dirigencia nacional. ¿Cómo está Morena en el caso de Sonora? Fíjate que Morena está disfrutando una luna de miel. Durante años, con el ropaje y la vestimenta del PRD, con la llegada de cuadros que venían de diferentes latitudes ideológicas, pues era oposición. Ahora ganaron el poder federal con Obrador el 18 y lo ganaron el Estado con Durazo. Está en una luna de miel, pero cuidado. La renovación también de Morena va a enfrentar la realidad. ¿Qué es la realidad? Hay tribus en Morena. ¿Qué es la realidad? Hay barruntos de fractura a nivel nacional rumbo al 24, léase Monreal, léase Ebrard, léase lo que quiera leerse. ¿Qué va a pasar? Que no hay capacitación en Morena. Tú llegas a Morena y los cuadros simple y sencillamente están al garete, descansando y viendo sus liderazgos. ¿Qué está pasando? Que no hay un servicio, por así decirlo, civil de militancia, un servicio de carrera en el partido, que con base en el mérito, no en el padrinazgo, que quede claro, con base en el mérito, el talento y el trabajo arduo, fragoroso y productivo, como era Ruiz Cortines, te entrega una regiduría, te entrega una dirección general del gobierno. Y esto es una oportunidad fundamental para Morena. También necesita renovarse estando en el poder. Por supuesto, sí, un tema interesante. Ahorita lo vamos a continuar después del corte. Esto es Corte de Caja. Benjamín Gagiola, Jesús Villegas, como siempre, un gusto que nos acompañen. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo, de primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano.
Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bien, continuamos en Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando, obviamente invitarlos a que nos sigan en las redes sociales, en Corte de Caja MX en Twitter, Corte de Caja en Facebook, también en Corte de Caja en Instagram, en www.cortedecaja.com y obviamente pues para tener la posibilidad de interactuar con todos ustedes ahí, algunos temas que puedan ser de su interés, comentarios, dudas, quejas, a lo mejor ahí que puedan exteriorizar, siempre un gusto estar pendiente de todo lo que nos puedan comentar. Y bueno, rematando el tema para pasar al siguiente, Benjamín, en el tema de Morena, es la fase que se encuentra ahorita en este momento con ese interinato. Yo sí veo muy alineados, como dices tú, a las tribus, yo las veo muy alineadas, es lógico, un gobierno nuevo, las posibilidades de incorporarse al gobierno estatal. A ver, en la federación o en el estado. Exactamente, en cualquiera de los dos entes de los dos niveles de gobierno, y en ese sentido yo sí veo obviamente disciplina en la mayoría de los municipios, obviamente siempre hay algunos que son más aguerridos que otros, pero como lo que tú comentas, qué interesante el tema precisamente de internamente, el tema de capacitación, el tema de encauzar los liderazgos, yo creo que por ahí muy importante, y obviamente también siendo el partido en el poder, obviamente hay un desgaste natural, ¿no? También que obviamente se empieza a dar, también la ciudadanía en general, cuando ahorita estamos hablando del PRI y del PAN, ese desgaste que han tenido, que obviamente por haber sido gobierno durante tantos años, ahora Morena tiene la oportunidad de entrada en el caso de Sonora de gobernar, pero obviamente va a llegar una fase de desgaste natural, ¿no? Y si no se hace lo que tú estás comentando, pues obviamente este desgaste será mucho más rápido, ¿no? Morena creo que tiene que abrirse a la sociedad, es decir, ganamos, pero ganamos con ustedes, transitamos de ser movimiento a ser un partido hegemónico, no impositivo. Aquí va a haber tanta democracia como pluralidad haga falta, somos un partido de capacitaciones, ya no vamos a requerir cuadros de otros partidos, vamos a generar los propios. Nuestro discurso tiene que ser un discurso de una izquierda moderada, más que una izquierda radical, y tiene que ser un partido de acompañamiento del gobernador, sí, pero también tiene que ser un partido de contraloría, un partido de auditoría, un partido de propuesta, para que la gente sepa que no es un PRI reciclado. Eso es, entre otras cosas, muchos de los retos que tiene que tener Morena a nivel nacional, pero simple y sencillamente no hay que confundir, una cosa es la disciplina y otra cosa es la inacción. Estamos convencidos de que Morena tiene la oportunidad de ser un verdadero partido y que aprenda de lo que le pasó a los demás, porque el poder corrompe. Exactamente. Y bueno, hablando precisamente de corrupción, hablando de indirectamente, pues hablemos del un tema obviamente siempre polémico, siempre lamentable desde muchas de las perspectivas de la situación que se encuentra actualmente, el Listezón. ¿Cómo está el Listezón, Benjamín? ¿Cómo dejaron el Listezón? No es nada nuevo, es algo que ya se viene obviamente pateando el bote desafortunadamente durante años, una situación cada vez más complicada, el margen de maniobra cada vez es menor. ¿Cómo está el Listezón? Cuando uno ve la película Interestelar, para quienes la hayan visto, si no los invitamos a que lo hagan, una gran película, hay un hoyo negro que se llama Gargantúa. Hagan de cuenta que el Listezón es el hoyo negro del gobierno del Estado de Sonora, es la Gargantúa del gobierno actual. Es un hoyo negro donde se han perdido. De ser una caja chica a ser un hoyo negro. Porque fue caja chica, se convirtió en un hoyo negro. Correcto. Era un hoyo negro donde se perdían retenciones de los trabajadores, se perdía la limpieza y prístinas licitaciones y convocatorias en la adquisición de medicinas, insumos médicos y demás. Había un sobreexceso de contrataciones, un sindicato entregado, por no decir otra cosa. Era simple y sencillamente una especie de caja chiquita, siempre funcional y siempre presta para los gobiernos anteriores. Un caballo negro ahí, mira. Aspiró a ser un caballo negro. Y bueno, a final de cuentas, vaya reto que tiene el gobernador Alfonso Durazo, porque no se trata nada más de instalaciones, se trata de pensiones, no se trata nada más de medicina, se trata de prestaciones. Y aquí puso al frente del Listezón a Jesús Acuña Méndez, un especialista en políticas públicas que le está echando mucha gana. Pero es evidente que el Listezón no solamente arrastra un gran pasivo financiero, está quebrado, sino que tiene que sanear la pus de los grupos que ahí se han enquistado y lo han chupado, ha generado comaladas de millonarios. El Listezón, así que de la mano de una reingeniería institucional, seguramente su director general ya está trabajando en eso y eso pasará por el Congreso, tiene que interponerse las respectivas denuncias. A ver, muchachitos, ustedes fueron una farmacia privilegiada divina, pues ahora vamos a hacer cuentas porque me quedan debiendo. Y si a esas vamos, el Listezón va a empezar a despertar poco a poquito, sin descansarse, que en algún momento, si
esto no funciona, Jesús, tengamos que refundar al ISTESON. Claro, ¿no? Importante ahí el perfil de Jesús Acuña, creo que es un perfil muy interesante para lo que es el ISTESON, para tratar de darle la vuelta al barco en ese sentido. Importante también la sinergia que se está viendo ahorita, que se está transmitiendo, que tiene con el secretario de Hacienda, con Omar del Valle. Creo que es muy importante esa sinergia que puedan tener. Compartieron hace unos días ahí un video incluso de manera conjunta hablando de la situación del ISTESON. Creo que es muy importante el tema de transparencia, realmente de decirnos esto es lo que estamos encontrando, darnos detalles de lo que están encontrando, un diagnóstico más detallado como anteriormente no lo teníamos, y obviamente los pasos subsecuentes hacia lo que vendría a ser para este rediseño, esta reingeniería financiera de todo el tema del ISTESON, porque obviamente no nomás también, como comentas, es un tema de dinero, sino también es un tema de sindicatos, es un tema... Ese es un punto central, fíjate que es un tema de voluntad y de compromiso. El director está enfrentándose a los derechos ya adquiridos. Por ejemplo, el sindicato determinado tiene tantos beneficios o privilegios que por ley no se lo puedes quitar o conculcar. Bueno, tienen que ceder o renunciar a muchos derechos adquiridos por la vía de la negociación y la componenda en años anteriores para que baje lo que es el déficit presupuestal. No es posible que un sindicato grande, como puede ser el Magisterio, tenga 35 puntos de beneficios y eso desangra las finanzas del ISTESON. Es complicado también bajar la espuma a las pensiones divinas, pensiones de 100, 150, 2,000 pesos. Jurídicamente es muy complicado, pero bueno, ya hubo un avance en la anterior administración que tiene que ver con topes. Ya no va a haber pensiones divinas, pero a final de cuentas, ¿cómo resolvemos el asunto de las medicinas? ¿Cómo resolvemos el asunto del servicio médico? ¿Cómo resolvemos el asunto de las pensiones? Son los tres grandes ejes del ISTESON. Vaya chamba que le cayó a Jesús Acuña Méndez. Sí, y uno de los temas también importantes ahí es de que cualquiera de las estrategias que se vayan a plantear en un momento dado para este cambio que se avecina, tiene que pasar forzosamente por un tema de incrementar lo que serían las cuotas de los trabajadores. Y eso es un tema muy complicado, ¿no? Pero bueno, es un tema que eventualmente ojalá podamos platicarlo con el titular precisamente del ISTESON. Le hacemos una atenta invitación a que nos acompañe. Exactamente. Pero bueno, continuamos con estos temas aquí en Corte de Caja y nos vamos a comerciales. Gusto saludarlos. Vamos a una pausa. Regresamos. Los tiempos cambiaron, los medios también. Evolucionamos nuestra manera de informar. Tomamos lo que es nuestro y trabajamos día a día para ejercer la libertad que merecemos, donde cada paso nos acerca más, cada grito nos hace presentes. En la lucha por salir adelante, por expresarnos, por reclamar el lugar que nos corresponde. Jugamos limpio, haciendo las cosas con el corazón, pero con todo el coraje. Todos los días. Lo digital nos reivindica, el periodismo nos dignifica. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y continuamos aquí en Corte de Caja, un gusto que nos sigan acompañando. Y bueno, el siguiente tema también reviste importancia también, Benjamín, y tiene que ver con las auditorías a las anteriores administraciones municipales. Ave María Sonora. Purísima. Obviamente, y ahí la pregunta que ahorita estábamos planteando detrás de cámaras es básicamente, ¿estamos en el país o en el estado que no pasa nada en este tema? Estábamos en tiempo pasado, en el país del no pasa nada, en el país del arreglo, en el país de tú me das, yo te doy y se me olvida lo que pasó. Pero la llegada de Alfonso Durazo a muchos sonorenses los ha hecho voltear y están a la espera de que algo pase. ¿Estás haciendo el dedito como el señor presidente? Mi dedito, como dijo Obrador. La verdad de las cosas es que este dedito apunta a Navojoa, apunta a Guaymas, apunta a Obregón, apunta a Nogales y apunta donde hubo administraciones municipales, pues que están en la picota de las auditorías en este momento. Y aquí no va a haber, lo decimos con todo respeto, pero también con toda honestidad, no tiene que haber ningún tipo de privilegio. Nada de que yo soy, que me visto, que nada, porque es dinero ajeno, es dinero de la ciudadanía
Y el mejor ejemplo de aspirar a un cambio de régimen, a una verdadera transformación, es hacer que se respete el dinero de la gente. Y muy importante el tema de precisamente del ISAF, ¿no? El tema de que tenga realmente la voluntad, tenga la capacidad de poderle entrar realmente a los temas, que porque finalmente yo creo que si le hacemos un sondeo rápido entre la ciudadanía y le preguntamos qué conoce de acciones del ISAF, te van a decir, pues eso nunca hace nada, ¿no? O sea, prácticamente es un ente que amorfo para muchos de los ciudadanos, en el que no ven realmente que haya avances, que hayan resultados, señalamientos mínimos que realmente finalmente no tienen una repercusión como muchos de los ciudadanos esperarían cuando ven, obviamente, evidentemente, malos manejos en sus municipios y a la hora ven que no pasa nada. Yo te diría algo, Benjamín, yo creo que en este proceso de revisión de las auditorías, pues a las anteriores administraciones, yo creo que en esta ocasión por ahí va a haber algunas sorpresas, yo creo, o sea que va a haber en esta ocasión unas cabezas que pudieran rodar, yo creo, en esta ocasión. Hay municipios muy señalados. Ponle nombres. Y nos centraríamos, y es un tema clarísimo, Guaymas y Navojoa. Yo creo que por ahí podrían rodar ahí algunas cabezas, no se deben de confiar. Son dos mujeres, Jesús, ¿no serás misógino en tus apreciaciones? No, para nada, pues son coincidencia, ¿no? Que sean ahí dos municipios en los lamentable, ¿no? Que sean dos mujeres, ¿no? Lamentable que sean dos mujeres, pero bueno, además de eso, obviamente hay otros municipios que también tienen situaciones ahí denunciadas en otros sentidos, pero yo creo que en esos dos aguas, no creo que vaya a la mejora. No va a ser tan fácil que vayan a librar esta situación si las denuncias siguieron los procedimientos correctos, si las auditorías siguieron la normatividad, el debido proceso. Yo creo que por ahí pudiera haber sorpresas y eso podría centrar un precedente. Me explico ahorita que tú comentabas la voluntad que trae Alfonso Durazo de hacer obviamente las cosas diferentes y que obviamente el Congreso, también en este caso la renovación del Congreso y ya la manera como estaría operando también el ISAF en este contexto, pues pudieran generar ya también un antes y un después, ¿no? Aquí te voy a tirar una pregunta provocadora. A ver. Ojalá pasen cosas en los municipios. ¿Y con la administración estatal saliente? Exacto, una muy buena pregunta que está ligada con el tema que tenemos para el final, que es el papel o la ratificación, en este caso, del fiscal anticorrupción. O sea, que obviamente sí. es un tema que está ligado completamente con eso. Ahorita, si quieres, lo vamos a comentar. Pero específicamente en el caso de los municipios, ¿ves que podría pasar algo con Navojoa o con Guaymas? No solo veo, debe pasar algo. Porque simple y sencillamente lo que tiene que pasar es lo siguiente: si está limpio el procedimiento, si hubo observaciones que se subsanaron, si todo se aclara y lo que entró salió sin evasión, debe pasar que se gobernó bien. Pero si lo que entró no fue lo mismo que lo que salió, y si hubo ahí machincuepas pocas claras, y las observaciones en su momento no fueron subsanadas o corregidas, simple y sencillamente es la mejor oportunidad para que el gobierno, el Estado, el ISAF y el Congreso pongan una pica en Flandes, como se dice, pongan el ejemplo, y entonces sabremos a qué atenernos. Si no pasa nada, o desencanto. Y si pasan cosas apegados al justo procedimiento, repetimos, pues van a empezar ya a pensarla muy bien los siguientes alcaldes, porque van a ver que los municipios no son jauja y no son cajas chicas de su patrimonio. Claro, ¿no? Y obviamente pues presentaría un precedente muy importante de cara precisamente, como siempre pasan en estos casos, al siguiente proceso electoral, porque prácticamente salimos de uno y entramos en otro, ¿no? Y en ese sentido, obviamente lo que serían las ambiciones de algunos de estos presidentes municipales actuales, que a lo mejor algunos de ellos se quisieran reelegir, quisieran buscar otra posición electoral, a partir de ese momento que vieran ahí que hay un precedente diferente en la parte de las cuentas públicas, obviamente pues se pondrían a pensar bastante bien en cómo entrarle a esos temas para no tener obviamente en riesgo las posibilidades electorales de cara a las siguientes elecciones. Y esto, para terminar este corte, Jesús, conectado con el tema anterior, los partidos tienen que también pedir su hoja de buen comportamiento, su carta de no antecedentes administrativos. Totalmente de acuerdo. Tiene que convertirse también en un requisito que todos los candidatos estén solventes, cuando menos en su moral pública. Exactamente. Y bueno, sobre estos temas vamos a seguir comentando aquí en Corte de Caja. Qué gusto que nos sigan acompañando. Vamos a una pausa. Regresamos. De primera mano, las noticias. Estamos listos para llenar esa necesidad de informarse de usted, pero en tiempo real. Y adelante, por favor, Gerardo. Donde la gente necesita. Vida al interior del instituto. Ha llegado al poder de todo.
De primera mano con Ruiz Guirrín. Con el estilo único de Francisco Javier Ruiz Guirrín. De primera mano. Estamos de vuelta en Corte de Caja. Y bueno que nos siguen acompañando aquí en Corte de Caja Político. Como bien saben, Corte de Caja Político lunes y miércoles, aquí siempre acompañado de Benjamín Gagiola, Corte de Caja en lo que sería negocios y finanzas martes y jueves, y Jorge Piña, Jorge en Corte de Caja Jurídico los días viernes. Pero bueno, muchos temas que estamos dejando la víbora chillando, está aquí comentando ahorita Alberto aquí con nosotros, Alberto Moreno. Pero bueno, el último tema que tenemos para este día, también un tema interesante, la ratificación de Rogelio López como el fiscal anticorrupción de Sonora. ¿Por qué crees que lo ratificaron? Déjame ganarte la pregunta. Hijuela, me la ganaste la pregunta. Fíjate que obviamente obedece a un cambio precisamente que se trata de buscar respecto a lo que sería la labor de, pues tan discutida, ¿no? En este caso de Odrasir Espinosa, yo creo que se está tratando de hacer un cambio radical en todos los sentidos respecto a lo que se había estado haciendo. Tú conoces a lo mejor un poquito más del perfil de Rogelio López, no es un perfil tan mediático como podía a lo mejor esperarse o esperaban algunos para esa cartera, pero bueno, básicamente dándole el beneficio de la duda, el de que se haya elegido a él y que se ratifique en este momento a él, es porque definitivamente, sobre todo el gobernador, vio en él algo importante, obviamente de cara a confiarle una cartera sumamente importante, quizás la más importante bandera de la 4T, que es el combate a la corrupción. Si algo queda clarísimo para el presidente, es su principal bandera, y obviamente para Alfonso Durazo no puede poner a alguien en una cartera o puede avalar a alguien, en este caso, en esta fiscalía no podría avalar ni el Congreso, ni lo que sería la fracción de Morena, ni lo que sería tampoco el propio gobernador, a alguien que no tuviera el perfil para entrarle de lleno a este tema que es bandera de la 4T, ¿no? ¿Estás de acuerdo? Rostro de la 4T en México y en Sonora, el combate a la corrupción. Primero, se le ratificó de mi punto de vista porque había que concluir perfeccionando el proceso de su llegada, y ahí lo vemos tomando protesta, ante la fiscal, porque técnicamente hablando se trata de un ministerio público que depende de la fiscalía. Correcto. De tal manera que había que perfeccionar o culminar su toma de protesta ratificándolo, simple y sencillamente porque es la manera de sepultar la era de Odrasir Espinosa, que habría que valorarlo en su momento aquí en un programa. Sí, mucho ruido y pocas nueces, yo creo que sería una forma de... Odrasir Espinosa y su circunstancia, sus ambiciones, sus tapaderas, sus limitaciones jurídicas, el marco legal, es decir, en un todo justiapreciar el desempeño de Odrasir Espinosa, pero también lo propio para el licenciado Rogelio que va llegando. ¿Por qué creo que a final de cuentas ocupa esa responsabilidad tan importante Jesús? Primero, porque es una persona con la formación necesaria. Es un profesional de Derecho y la academia que tiene una integridad y una fama pública bien consolidada. Segundo, seguramente forma parte de la gente de confianza, de los operadores y de los asesores jurídicos y del mismo gobernador, pero a lo que voy es que tendrá que tomar en cuenta lo que hizo y lo que no hizo Odrasir y enfrentarse a lo que heredó el anterior gobierno del estado y municipios. Y yo creo que no es muy difícil el hacer con el precedente anterior, el hacer cosas diferentes en esta nueva oportunidad. Definitivamente quedó muchísimo a deber, no nomás Odrasir en la fiscalía, sino todo el aparato, todo el sistema estatal anticorrupción, que obviamente lo vivimos más de cerca de alguna forma unos más que otros, pero en ese sentido todo lo que fue prácticamente aquella idea del sistema estatal anticorrupción, pues quedó prácticamente nada más en una buena intención, en una buena idea, no se vio materializado prácticamente en nada reseñable, así de sencillo. Le costó muchísimo a los sonorenses todo el aparato del sistema estatal anticorrupción y realmente no se vieron absolutamente nada de resultados respecto a las expectativas tan grandes que se tenían, ¿no? Nos salió muy caro ese buffet que se anunció con bombo y platillo y por angas o mangas parece ser que le salió atrofiada la transmisión a ese carro. Pero el sistema estatal como el nacional anticorrupción es por mandato y tiene que estar. ¿Qué hay que hacer? Mejores perfiles. ¿Qué hay que hacer? Darle recursos necesarios y sobre todo quitarle las trabas jurídicas administrativas, el amparo
las revisiones, las reconsideraciones de sentencias, las reclasificaciones, las trabas, las demoras, las notificaciones, todo forma parte de un aparato que viene a demorar la búsqueda de la justicia. Por eso es importante que el nuevo fiscal anticorrupción trabaje muy de la mano del Congreso del Estado para que se le agilicen esas rutas legales de trabajo y podamos encontrar no cadáveres políticos, encontrar gente con culpabilidad. Los sonorenses lo que queremos es que el que la hizo, la pague. Claro, y en eso también yo te agregaría que tiene también una nueva oportunidad la fiscal, en este caso, en el caso de Sonora. ¿Por qué? Porque la fiscal, obviamente, al ser precisamente el fiscal anticorrupción dependiente de la Fiscalía General, obviamente ella tiene la posibilidad, o sea, una nueva oportunidad de hacer, obviamente, que funcione la Fiscalía Estatal Anticorrupción, la forma como se haga esta simbiosis entre las dos entidades de la Fiscalía General y la Fiscalía Anticorrupción sería muy importante y obviamente de la mano, como comentas tú, tanto del Poder Judicial como del Congreso, ¿no? Es muy importante ese trabajo conjunto que se pueda hacer para perfeccionar lo que se tenga que perfeccionar de materia jurídica, en materia operativa, en materia procesal, todos esos elementos que conforman la posibilidad de que realmente sea una fiscalía que funcione y que realmente dé resultados, porque es lo que está esperando la gente. Y obviamente un precedente que tenemos pues definitivamente muy malo en el caso de lo que se hizo en la anterior administración. Y bueno, tiene la mesa servida, en este caso Rogelio López, para rendir cuentas de una forma favorable. Creo que la mesa la tiene servida y bueno, ahí prácticamente ya arranca con esta responsabilidad. Importante también en su momento que podamos tener ahí conocimiento a detalle, ¿no?, de la estrategia que va a seguir de cara a cambiarle la cara, las entrañas quizás a todo el tema de la Fiscalía Estatal Anticorrupción. Fíjate que es muy importante ya en aras del tiempo que como siempre no sacrifica a los programas que tanta audiencia tienen y que nos da mucho gusto reconocerlo, compañeros. Fíjense que es importante también que el marco legal se reforme. Por ejemplo, el asunto de la prescripción que empieza a correr a partir de que hiciste el hecho y para cuando ya sales simplemente ya no te agarran. Tenemos que extender la prescripción, tenemos que entregarle a nuestros fiscales norma y procedimientos legales para que, como dijimos hace ratito, corran mejor, estimados compañeros, que nos rinden y nos brindan su atención todos los días aquí en Corte de Caja. Y decirte lo siguiente, de la mano de los tres poderes, yo creo que los sonorenses tenemos ya la necesidad y el derecho de encontrar una fiscalía que dé resultados. Claro, y se están de una forma o de otra, se están empezando a acomodar las piezas, ¿no?, en las diferentes instancias, con esta ratificación, en este caso del fiscal anticorrupción, también los cambios que están tan fuertes que están viendo también en el Congreso, tiempo de cambios ahorita, se está moviendo también la estructura interna también de lo que es el Congreso, y bueno, muchos cambios en diferentes áreas que obviamente hablan de cómo se están empezando a estructurar, obviamente toda la estrategia, obviamente, para poder empezar a rendir resultados, pues ya de cara, obviamente, la gente demanda resultados y obviamente esto tiene que hacerse de una manera rápida y expedita, ¿no? Pero bueno, Benjamín, pues se nos acaba el tiempo, tiempo nos gana con muchos temas que quedamos ahí pendientes para la próxima emisión, martes y jueves Corte Caja Negocios, el día de mañana Corte Caja Negocios para que nos puedan acompañar y obviamente en la siguiente emisión de Corte Caja Político, el siguiente lunes, también con muchos temas que tendremos para compartir con todos ustedes. Síganos en redes sociales y como siempre un gusto que nos sigan acompañando. Dios mediante nos vemos en la siguiente emisión y como siempre lo mejor para todos ustedes. Un abrazo.